Buenos días, mis estimados hermanos de la Iglesia de Cristo, donde estén. I love you, everyone. Hoy nos toca el capítulo 4 del libro de Filipenses. 4 capítulos, muy buenos, por cierto. Y acompañando a lo que citó el hermano en el versículo del día, vamos a leer 2 versículos más. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Cita la Biblia. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La nueva traducción viviente dice: ruego a estas 2 hermanas que pertenecen a Cristo que se pongan de acuerdo, o sea, que eliminen ese desacuerdo que tienen. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cada vez que yo leo el libro de Filipenses, y especialmente en estos días que hemos estado estudiándolo, recuerdo mucho el momento en que emerge o surge la iglesia de Cristo de Filipos. Tan maravillosa y tan sobrenatural como emerge, y nosotros lo conocemos porque hemos leído Hechos capítulo 16. Como Pablo, en su segundo viaje misionero, que llevaba cartas a la iglesia que ya se habían iniciado en el primer viaje, cartas donde decían a los hermanos, a las personas gentiles, que ellos no tenían que ser judíos para después ser cristianos, porque había una corriente que tenía que decir que tenían que ser judíos y después hacerse cristianos. No, solamente tienen que creer en el Señor. Y estando Pablo en ese viaje a Asia, quiso ir a Éfeso, pero el Espíritu Santo le dijo no. Entonces, estando en un lugar llamado Croas, ¿me acuerdo yo? Él tiene una visión en la noche donde un varón de Macedonia le dice: venga y ayúdame. Entonces Pablo, que estaba acompañado con Silas, con el joven Timoteo y también con el historiador Lucas, emprende ese viaje hacia Macedonia, que se conoce como Europa. Y llegan al primer pueblo de ese entonces, que era Filipos. O sea, que era Filipos. Y en Filipos, pues, como ustedes ya saben, hermanos, no había sinagoga, porque no habían 10 varones piadosos judíos para que pueda organizarse esa sinagoga. Entonces le dijeron a Pablo: mire, aquí las únicas reuniones que hay es fuera del pueblo, afuera de las puertas, en el río. Y cuando Pablo sale allá en el día de reposo, se consigue a mujeres orando. Y Pablo le predica y Dios toca el corazón de una mujer llamada Lidia. Digo que la iglesia emerge maravillosamente es porque sus comienzos y sus primeros miembros son mujeres. De hecho, de ahí por eso que Pablo ama mucho a la iglesia de Filipo. Y en el capítulo 1, en el versículo 3, Pablo les dice a ellos: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. O sea, Pablo, cada vez que ora, se recuerda a la iglesia de Filipo. No porque están enfermos, sino porque recuerda, porque él sabe que tiene una comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, dice Pablo. Pero en el capítulo 2, Pablo, viendo que hay algún problema de desunión de la iglesia de Filipos, él les dice, y cito como lo dice él en el primer versículo, capítulo 2, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, yo lo puedo decir de esta manera: si hay un poquito de consolación que han aprendido de Cristo, si hay un poquito de consuelo, de amor en vosotros, recibido de Cristo, si hay alguna pizquita de comunión del Espíritu
y si hay algún poquito de afecto extrañable, y si hay un poquito de misericordia, aplíquelo a la iglesia. Dáselo a la iglesia. Y si ustedes hacen eso, ustedes están completando mi gozo. Pero todos sabemos, por ahí hemos estudiado, que ahí no había eso. Y que empezaron los hermanos a sentirse unos con otros superiores a otros. Y empezaron a mirar los hermanos de arriba hacia abajo, y no de abajo hacia arriba. Empezaron las contiendas y empezaron las vanaglorias. Entonces ya no estaban buscando la gloria de Dios, sino la gloria de los hombres. Y en el capítulo 2, donde hermanos, Pablo cita y pone como un ejemplo uno de los, yo digo que es un poema. De hecho, de ahí salen muchas canciones, pero es algo maravilloso lo que Pablo pone ahí, que eso hay que leerlo y ponerlo en un cartel de nuestra casa, si es posible, aprenderlo de memoria. Es lo que dice Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Busquen la gloria de Dios en Jesús. Entonces, bello este ejemplo. Entonces, imagínense a la iglesia de Filipos haciendo eso, teniendo este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Imaginemos, sería una iglesia grandiosa, espectacular, llena de gozo, llena de amor y llena de paz. Igualito nosotros, si tenemos una iglesia con ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es una maravilla. Pero bajémonos de la nube. En la iglesia hay conflictos. Y eso es lo que quiere Pablo resolver. Y a ese conflicto, y a ese desacuerdo, le puso nombre. Y ese nombre se llama Evodia y Síntique. Son dos hermanos. Por el desacuerdo, por el conflicto y por la pelea que tenían, estaban apagando no solamente el gozo personal sino el gozo de la iglesia. Y era tan grande el conflicto que tenían a ella que Pablo tuvo que mencionarlas. Porque una cosa es que hable de Timoteo o de Epafrodito, pero una cosa de decirle a la hermana ella, tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Imagínense eso, hermanita. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema? No lo sabemos. Pero fueron mencionadas. ¿Cómo se sintieron esas hermanas? No sé. Mire, Pablo dice ahí en el capítulo 3, Gustavo, en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿A dónde vamos? No pertenecemos, no a este mundo, pertenecemos a los cielos. Ahí tenemos nuestra ciudadanía. Y cuando tengamos allá, yo llevo una lista de preguntas a los hermanos. La primera pregunta que tengo a Pablo es para Pablo. ¿Cuál fue el aguijón de la carne? Pero para la hermana Evodia y Cinti, que lo dice, oye, ¿cuál es el conflicto que ustedes tuvieron? Díganlo, por favor, porque quedamos, mire. Pero afectaron completamente a la iglesia. ¿Y qué nos enseña Pablo con este pasaje? Que los conflictos apagan el gozo de la iglesia. Los conflictos apagan el amor de la iglesia y los conflictos apagan la paz de la iglesia y afectan de una manera tanto personal como iglesia.
Por eso Pablo dice, ustedes tienen que completar mi gozo. Completar mi gozo. Dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez, regocijaos. Y estas hermanas no eran cualquier tipo de hermanas. Esas hermanas quizás vienen del río de Filipos allá, cuando Pablo les predicó y empezaron a combatir y a luchar con Pablo y a predicar el evangelio, pero puede ser un desacuerdo X, pero echó a perder. Dice versículo 5, que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Nuestra manera como nos tratamos. Nos tratamos mal, acá. Nuestra manera de comportarnos sea vista por los hombres, por lo que están viendo. Mire, cuando se empezó la iglesia en Hechos capítulo 2, en el versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo el favor con el pueblo. La gente estaba viendo cómo la gente era consolada, era amorosa, estaba en comunión y eran personas que se sacrificaban unos con otros. Entonces, nuestra gentileza sea conocida por los hombres. De una manera muy bonita. Eso lo dijo en Mateo, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5 por aquí. Vamos a buscar por aquí, hermanitos, discúlpenme. Si ustedes quieren, por aquí 5. Cuando ustedes van a presentar ofrenda ante el altar, cuando ustedes vayan a presentar ofrenda ante el altar, hermanos, dice el capítulo 5, versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ve y presente tu ofrenda. No solamente con el hermano, con el papá, con la mamá, con la tía, con el primo, con el que sea, con el vecino, con el carnicero, con el bodeguero. Porque somos personas que estamos llamadas a ser buenos. Entonces, los conflictos echan a perder el gozo de la iglesia. Y otra cosa que echa a perder el gozo de la iglesia, para cambiar de tema, es lo que dice en el versículo 6, hermanito. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis preocupados. Por nada estéis pegando carreras. Porque la gente, por estar haciendo diligencias, deja de ser importante, Moncayo. Eso lo aprendí usted hace mucho tiempo atrás. Por estar pegando carreras, se deja de ser lo importante. Preocupado, atendiendo las cosas del mundo y no atendiendo las cosas que realmente son importantes, que es la iglesia. Y eso se conoce hoy como el estrés. Andar estresados. Y el estrés ocasiona enfermedades y tenemos que acudir al médico y el médico nos va a dar un medicamento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que si el medicamento que no va a afectar el dolor de cabeza o la colitis aguditis que tengo, no tenga contraindicaciones, porque entonces nos va a enfermar otras cosas y nos vamos a estresar más. Entonces, pues, no le paguen $80 al médico. Pregúntame a Ember, el doctor. Yo le digo, ¿tiene estrés? Bájale el 2. Si tiene es 4, bájale al 2. Y si tiene es 5, bájale al 2. Y el Señor lo dice muy fácil aquí. Pablo lo dice aquí. Versículo 6. Por nada estéis preocupados, por nada estéis afanosos, por nada estéis pegando carreras, por nada estéis estresados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Poner todo en la mano del Señor. Y eso es lo que dice Jesús, muy fácil. En Mateo capítulo 11, versículo 28.
venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No seáis Evodia, no seáis Sintique. Pongámosle todas las cosas a los pies del Señor y Él nos hará descansar. En esto pensar, el pasaje que propuso Beto, ese es como decir el tratamiento, pensar, porque eso es mental, pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, y si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y Evodia, Sintique, lo que aprendiste de mí cuando estuvimos nosotros y recibiste y oíste y viste de mí, esto hace. Pues yo soy imitador de Cristo. Imítame también a mí, como es. Termino. Mire, ahí más adelante Pablo habla de cómo trata las ayudas que le manda a los filipenses, porque los filipenses eran muy buena gente. Eso ayudaban a los predicadores, le pagaban el pasaje. Pero al final, Pablo, cuando termina el saludo, él no menciona ningún nombre, sino él dice, saluda a todos los pueblos, a todos los del pueblo. Saluda a todos los santos en Cristo Jesús. No nombra a nadie, para que nadie se ponga que, ay, mi Pablo me nombró, que soy importante. Todos los santos os saludan, y especialmente la casa de César. César, el emperador, porque dentro del palacio del emperador habían cristianos trabajando para él. Y eran cristianos que ayudaban a Pablo y ayudaban a la iglesia de Filipenses y se lo creían que era lo mejor. Así que, hermanito, termino no siendo Evodia ni Sintique. Yo tengo una sobrinita llamada Elizabeth y perdió los dientes, tiene como 8 añitos. Yo le digo Cindy, sin dientes. Hermanos, este libro es maravilloso. Dejemos los conflictos y invitemos a consentir. Que bendiga su palabra. Oremos. Gracias, Padre, por este maravilloso día, Señor, que nos ha regalado. Y gracias por este bello libro que nos ha regalado, que es la Biblia, Señor, y que podamos aprender, Señor, y lo que quiere que hagamos en esta vida, Padre Santo. Gracias por este hermoso grupo, Señor, que te atendemos todos los días, Señor. Danos salud, danos paz, danos amor y mucha tranquilidad, Señor. Gracias por todo, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you. I love you.